Buenos días y bendiciones. Mi nombre es Kissy Moreno Escobar. Soy estudiante de la maestría de Liderazgo e Innovación de la Universidad Cristiana Logos y a continuación presento mi video del séptimo mes sobre la ideología de género. Vamos a hablar sobre tres pensamientos que favorecieron el concepto de ideología de género y en base a esto después mencionaremos cuál es el concepto actual de la ideología de género. En primer lugar tenemos a Guillermo de Ockham y Juan Buridan. Sin pretenderlo, fue la escolástica medieval, y en particular la exégesis elaborada por estos dos hombres sobre el argumento teleológico que presenta el hallazgo de estructuras finales en las cosas del mundo como una prueba racional de la existencia de Dios, la que preparó el advenimiento de lo performativo. Su razonamiento era este. Si la flecha no alberga intención alguna, es sencillamente porque la finalidad existe solo en el obrar consciente, esto es, en el arquero. Para Ockham, la flecha no muestra el rostro del arquero, sino solo las leyes mecánicas de las que éste se sirve. Por analogía, tampoco la naturaleza muestra la imagen del creador, sino solo las leyes mecánicas que rigen a unos seres vivos que se comportan teleológicamente sin conocer su fin, esto es, que se comportan como máquinas. Segundo lugar tenemos a Descartes. La distinción establecida por Descartes entre los criterios de identidad de los hombres y las personas contribuyó también a la cosificación de lo natural. Su tesis era la siguiente. Consideradas independientemente, la naturaleza y la conciencia son inconmensurables. La fórmula pienso, luego existo, condujo a la conciencia moderna a un doble rechazo. Por una parte, el de la unidad misma de ser humano, escindido en dos dimensiones, y por otro lado, el de la unidad de la propia especie humana, escindidas en las categorías de ser humano y persona. La asunción estricta de ambas escisiones explica por sí sola la aceptación acrítica de conceptos tan difusamente delineados como identidad autopercibida y sexo psicológico, que son protagonistas en la formulación teórica de la ideología de género. En tercer lugar tenemos a John Locke. Él fue el primero en hacer una renuncia explícita a la idea de una identidad natural. Fue él quien en el capítulo 27 de su trabajo sobre el entendimiento humano distinguió entre las condiciones de identidad de seres humanos y personas. Los primeros no serían sino un determinado tipo de organismo, y las segundas, las personas, una serie de combinaciones de estados de conciencia definidos por el recuerdo, a través del cual se atribuyen a sí mismas la realización de determinadas acciones. Esta distinción llevó al pensamiento moderno a la siguiente conclusión. La identidad de la conciencia no descansa en la identidad de su poseedor, sino que sucede al revés. Es la propia persona quien es conciencia de la identidad. Por tanto, según este pensamiento, no hay portadores de estado de conciencia, sino solo dichos estados. Pero eso es tanto como decir que no hay algo así como objetos, sustancias y personas, sino solo sus recreaciones en la conciencia. Basándonos en estos tres argumentos, el concepto de ideología de género establece una cuádruple disociación en el ser humano. Por una parte tenemos el sexo biológico, que corresponde al cuerpo con el que nacemos. Después tenemos la identidad de género, que es la identidad que siente la persona y que puede coincidir o no con el sexo biológico. El rol de género, que es el rol social de hombre o mujer, el cual viene determinado por la sociedad, que sería la expresión de género, y la orientación sexual, hacia quién se siente atraída la persona. Ahora voy a mencionar unos argumentos personales en base a lo que leí y a lo que estuve investigando sobre el por qué estoy en contra de la ideología de género. Primer argumento, la ideología de género es una ideología hedonista. Sabemos muy bien que el hedonismo
se caracteriza por la maxificación del placer individual. Esta maxificación ha estado acompañada por el enjuiciamiento de cualquier límite moral o institucional impuesto al deseo de satisfacción individual. La suma de ambos factores ha dado lugar a lo que Spemann describe como el fin de la sobriedad, un imaginario que surge del impulso emancipador frente a toda forma de norma jurídica, determinación biológica, dogma religioso o frontera política que se oponga a la libre autodeterminación y a un horizonte personal definido por el bienestar y la permanente sonrisa. Pero el contexto social hedonista se caracteriza además por una creciente inclinación a la brutalidad frente a todo cuanto se opone a la realización de las pretensiones individuales. Se entiende así que, citando al jurista alemán Ernst Bokenford, Jürgen Habermas haya definido a las prósperas sociedades del bienestar como agregados de individuos que utilizan sus derechos subjetivos como escudos los unos contra los otros. Entonces, la ideología de género, amparándose en reflexiones hedonistas, sostiene que no puede aspirar al logro de su vida quien experimenta su cuerpo como una cárcel en la que ha caído sin culpa, y al hacerlo incurre en el mismo error que el hedonismo filosófico, que es olvidar que el bienestar subjetivo no es el telos de la praxis humana, sino una de sus posibles consecuencias. Entendido como consecuencia, el bienestar subjetivo sí responde a la realidad activa del hombre, pues efectivamente nos sentimos bien cuando obramos el bien. Solo sentimos que vivimos plenamente cuando amamos. Segundo, la ideología de género busca subjetivizar todo. La ideología de género reinterpreta la ética como una suerte de obrar estratégico al servicio de los estados subjetivos de bienestar y olvida así que, en tanto que criterio trascendente que nos permite valorar nuestros fines y los medios que empleamos para alcanzarlos, la vida lograda es independiente de nuestros estados subjetivos. El logro de la vida no puede valorarse ni puntual ni subjetivamente, sino solo desde fuera y como un todo, esto es objetivamente, porque lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, lo honrado y lo abyecto no son la expresión de valoraciones subjetivas. Admitir que lo son implicaría la disolución de la ética y dejaría al ser humano irrestrictamente disponible a todo tipo de imposiciones colectivas, aboliendo su libertad para tener convicciones propias que permitan considerar erradas las convicciones de los demás. Tercero, esta ideología es retrógrada. La emancipación frente a lo natural que proclama la ideología de género nos devuelve paradójicamente a un primitivo estado de naturaleza, en el que la praxis se ordena al sostenimiento de la naturaleza. Se podría decir, por tanto, que la ideología de género tiene más de reaccionaria que de progresista. Las personas nos referimos a nosotros mismos con el pronombre personal yo, que designa al quién, que lo pronuncia. Este yo es siempre un yo real, a diferencia de lo que ocurre con el resto de los pronombres personales, incluido el tú, que pueden referirse a seres imaginarios. Quien se refiere a sí mismo como yo, aunque se engañe sobre sus cualidades constitutivas o no las conozca, aunque las aborrezca o no las recuerde, o incluso si no sabe a ciencia cierta quién es, se refiere siempre a sí mismo como yo. Así ocurre, por ejemplo, con alguien que padece amnesia. No sabe quién es ni dónde está, pero sigue hablando de sí mismo como yo. La referencia del yo no tiene ninguna indeterminación porque es puramente numérica e independientemente de toda determinación cualitativa. Yo se refiere a quien dice yo, sea este lo que sea. Las personas somos reales y habitamos un mundo contingente y real. Por eso podemos mirarnos desde la mirada de los demás, como señala Rafael Domingo. En la medida en que el yo nos sitúa en un determinado marco espacio-tiempo, no es acertado identificarlo con el ente filosófico y abstracto al que hoy llamamos autoconciencia. La ideología de género evade la realidad. A la vista de lo que hemos visto hasta el momento, se colige que es un error, aunque se intente presentar como un avance social, que los maestros confundan a sus alumnos afirmando que se equivocaron sobre el sexo de su compañero transgénero y les conminen a rectificar.
No hubo ningún error. Ni se equivocaron ellos, ni sus maestros, ni por supuesto los padres de su compañero. No se puede prohibir a los niños que perciban el mundo real a través de sentidos y haciendo uso de su razón. No se les puede obligar a reinterpretar la naturaleza a la luz de la autoconciencia de nadie. No les podemos someter al totalitarismo de lo subjetivo, que por principio es incompatible con el conocimiento objetivo de lo real. La identidad autopercibida, en definitiva, no es identidad real, cuando no coincide con la mirada de los demás. De lo que se colige que la autoapropiación de nuestra identidad como seres sexuados opera de manera inversa a como sugiere la ideología de género. No es la autoconciencia la que determina quiénes somos, sino la perspectiva externa que proporciona nuestro cuerpo y que es objetivable tanto a nuestros ojos como a los demás. Entendemos por último que cualquier norma que pretenda la integración de las personas transgéneros debe tomar en consideración las cuestiones precedentes. Estas implican proponer una enmienda a la totalidad de la ideología de género. Ahora bien, considerar errada esta ideología no es en absoluto posicionarse en contra de las personas transgénero. La dignidad de las personas no depende de su rol genérico y en consecuencia tampoco de su tránsito intergéneros. Como expresa bellamente José Luis del Barco, un hombre puede ganar o perder lo que se quiera, pero nunca dejará de ser un quien con una grandeza como un ser de infinito cuyo valor deja en sombra los tesoros de la tierra, es decir, una persona. Y finalmente, pero no la menos importante, la ideología de género no tiene un respaldo bíblico. Dice Génesis 1:27, así creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nuestra cultura está tratando de borrar, ignorar o minimizar las diferencias entre hombres y mujeres. Nos quieren hacer creer que los hombres y las mujeres son básicamente lo mismo, una opinión no apoyada por la ciencia, pero la Biblia es clara. Dios creó dos sexos, varón y mujer. Bajo la ley del Antiguo Testamento incluso se considera una abominación que un hombre usara ropa de mujer o que una mujer usara ropa de hombre. Esto se encuentra en Deuteronomio 22:5. Tenía que haber una distinción visible. En todas las escrituras, hombres y mujeres se tratan como iguales. Ambos fuimos hechos a la imagen de Dios y ninguno de los dos es más o menos que el otro. El maltrato, la degradación y la opresión de las mujeres, tanto en el pasado como en el presente, no tienen cabida en una cosmovisión cristiana. Pero ser iguales no significa necesariamente ser idénticos. Tanto los hombres como las mujeres han sido igualmente creados por Dios a su imagen, pero reflejamos esa imagen de manera diferente. ¿Cómo se supone que debemos honrar los mandamientos únicos de Dios para cada sexo si el género es fluido y se mueve en un espectro? Si podemos decidir el nivel de masculinidad o feminidad que sentimos, ignoramos la distinción dada por Dios entre los sexos y caminamos en desobediencia a los mandamientos que Dios nos ha dado como varones y mujeres. Entonces, en conclusión, debemos aferrarnos a la rígida caracterización de hombres y mujeres, porque no tenemos la autoridad para redefinir lo que Dios ha creado. Ahora, esto no significa que debemos aferrarnos a las caracterizaciones culturales de hombres y mujeres que no aparecen en las escrituras. A lo largo de la historia, las sociedades han impuesto normas a hombres y mujeres y las han tratado como doctrinas inmutables, cuando en realidad son construcciones artificiales. Antes de decir que los niños no pueden tejer o que las niñas no pueden practicar deportes, necesitamos recurrir a la Biblia para ver si nuestras caracterizaciones de hombres y mujeres se encuentran en la Biblia o simplemente se basan en las opiniones del hombre. Bien, esta fue mi presentación sobre la ideología de género. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.